Buenos días, jóvenes. Si me escuchan, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan claramente? Sí. Sí, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que puedan escucharme. No puedo levantar demasiado la voz, pero yo creo que sí es posible, ¿verdad? Ahí, a ese nivel no hay ningún problema. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Les voy a solicitar, por favor, si me permiten un momentito nada más, en un minuto. Solamente tengo que hacer una breve comunicación y ya estoy con ustedes. Muchas gracias. Por favor, jóvenes, si me informan, si ya pueden observar el documento que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me están escuchando? Ahí estamos. Si pueden ver el documento. Ya, profe. Bien, con ustedes vamos a iniciar este tiempo de la tercera unidad con este primer tema. Este tema, como todos los demás tópicos que hemos analizado, para lo cual les voy a solicitar que me permitan terminar este tópico. Si hay alguna pregunta al final, por favor, se lo hace y esperamos desarrollar este tema en 40-45 minutos. Como les venía diciendo, este tema, como otros más que hemos tratado hasta aquí en realidad, son igualmente complejos, siempre lo he dicho, porque cuando hablamos de los ejes y tratamos estos temas, de acuerdo a los ejes políticos, culturales, sociales, económicos, lógicamente hay una diversidad de criterios, pensamientos y, por qué no decirlo, también intereses. Intereses que son parte de la naturaleza humana y que vislumbran un tema desde muchas divergencias, que no siempre son consensuadas ni acordadas. Y uno de ellos justamente es el tema del medio ambiente. No voy a registrar aquí conceptos
que ya los expeditos en el tema de la ecología, medio ambiente, naturaleza, lo saben y lo entienden muy bien, sino más bien al respecto de los ejes sociales en relación a este tema. Y sobre todo este día, algunas reflexiones y también cómo está considerado desde la Constitución. Quiero empezar por dos tipos de crisis que hacen referencia a los autores que hemos venido trabajando, los investigadores Cubillos y Hidalgo, hacen referencia sobre dos crisis a nivel Latinoamérica de la cual no está exenta el Ecuador. Una crisis inicialmente ecológica, en el cual podemos ver que existe ya una superación de la capacidad de carga del planeta. Y cuando hablamos de haber extralimitado esta capacidad, nos referimos a su capacidad de prevención política y también de atención social y regeneración natural y geográfica del mismo. No da abasto y de igual manera esta superación de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, porque los costos alrededor de poder restaurar y rescatarlos, recuperarlos al menos, no son solventables por los gobiernos latinoamericanos en su totalidad y cuando se entrega una licencia ambiental. Las concesionarias que bajo cláusulas establecen el poder enfrentar los costos para la restauración de los efectos o por los efectos nocivos de una explotación natural, no se lo hace en su medida y esos costos tiene que tratarlos de asumir el Ecuador y los gobiernos jerárquicamente tienen una distribución presupuestaria y la naturaleza no es un centro mayor de atención como lo quisiéramos ver. Se ha dado un camino, sí, importante y significativo, pero aún hay mucha protesta al respecto del extractivismo en el Ecuador. Con esto se están superando ya los picos de explotación de los recursos naturales. Ya no solamente se explota, sino se sobreexplota. La saturación de los sumideros ambientales, de igual manera, aquellos sumideros de CO2 que han sido depósitos centrales donde se absorbe el carbono de la atmósfera. Y cuando estos están saturados, reduce esa posibilidad de poder asumir o absorber este CO2 y también a la vez provocar un nivel de contaminación alto. La pérdida de biodiversidad, fauna, flora, por efecto también del contrabando en el mundo como en Latinoamérica y no se diga en el Ecuador, por el interés de captar una biodiversidad, fauna y flora como parte de intereses extranjeros y de intereses económicos nacionales como internacionales. Y el cambio climático, que de hecho países como el nuestro ha presentado un plan, tiene un plan de hecho, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, un plan de emergencia frente o para hacer uso de medidas frente al cambio climático. Uno de ellos, el plan de descarbonización. Hablando de la sobreexplotación, esto es un análisis realizado por la Universidad Católica en su momento, una información entregada y que observamos en los diferentes años. E incluso ya se observa que de acuerdo a nuestros comportamientos, políticas gubernamentales, en Latinoamérica se puede observar cómo podemos llegar a un nivel de sobreexplotación de diferentes metales y minerales. Entonces aquí están los años donde mayormente se explotaría y aquellos donde llega un pico máximo de explotación, refiriéndonos al 2008, el petróleo sobre todo. Tienen aquí un ratio entre contaminación ambiental y crecimiento económico en Latinoamérica. Esto es denotado desde hace ya 12 años. No obstante, notamos que hay una ligación muy clara entre estos dos indicadores, mientras más alto es el crecimiento económico, reflejado en el Producto Interno Bruto como una medida de producción de bienes y servicios en un año fiscal,
puede estar a la par también con la contaminación ambiental. Lo que querrá decir que todo lo que podemos producir a la vez no está muy bien procesado por un consumo irracional y sus efectos con respecto al desecho de sólidos y a los comportamientos de la sociedad civil es la más inadecuada. Entonces vemos aquí, por ejemplo, Brasil es uno de los lugares donde este ratio tiene un perfecto encuentro, ¿no? Y es bastante alto. Acá lo tenemos a Ecuador, en una línea azul, donde igual la subida es bastante significativa y el encuentro entre estos dos indicadores de igual forma. ¿Escuchando bien? ¿No hay ningún problema? Sí, profe, sí se Sí, escucha. Es la segunda crisis, que es la crisis social. Perdón. Perdón. Tenemos la segunda causa, que es la crisis social, ya que tenemos un problema de superproducción que supera ya las necesidades materiales de los seres humanos. Es decir, parece que no hay una sintonía exacta entre todo lo que se produce para las reales demandas, que está relacionado también, lógicamente, con esta crisis ecológica. Entonces, los países centrales superproducen, producen y superproducen para una demanda. Y aquí pues tendríamos que preguntarnos qué tipo de demanda es la que se requiere, de elementos básicos o una cantidad de objetos suntuarios. Y segundo, preguntarnos también, frente a esta superproducción y a la demanda del consumo, cuánto a la vez estamos generando de basura y a dónde se dirige esta basura, que normalmente provoca grandes desigualdades y grandes brechas de pobreza en las clases sociales. Entonces vemos aquí que reflexionar sobre la mercantilización de todos los aspectos de nuestra vida. Mercantilizamos todo, todo se puede mercantilizar realmente, todo implica un valor monetario o también puede implicar otras formas de interrelación. Incremento de la dependencia de los bienes materiales, pérdida de autonomía de los individuos para satisfacer sus propias necesidades, porque vemos que el marketing, la moda, una cantidad de contenido informativo que seduce a la vez a la compra. Y tenemos que medir que si lo que realmente compramos es lo que realmente necesitamos, es producto más de nuestras necesidades, es producto más de nuestras ansiedades. Entonces notamos como los padres y los representantes de familia, frente a diversos espacios y festejos, van a provocar gasto, y estos están seducidos por el mercado y su marketing, y provoca a la vez un estrés y provoca deudas permanentes a corto, mediano y largo plazo. Entonces tendríamos que reflexionar sobre esta pérdida de autonomía que tenemos los individuos. Y el aumento, como les decía, de la desigualdad y el aumento de la pobreza, porque las formas de gestión de la misma basura es totalmente desfavorable, y lo que refleja son actos de discriminación muy claras. Como les decía, ¿a dónde va esta basura? Los países sudafricanos son los que más basura reciben del mundo. Y si observamos en el Ecuador, donde se encuentran más incluso las aperturas de rellenos sanitarios, que también ya no dan abasto, aquí mismo en Quito, una de las situaciones es seguir abriendo rellenos sanitarios, y cuando estos no están bien gestionados, lógicamente un nivel de contaminación y de intoxicación que lo sufren la gente más cercana a estos lugares, provocando así serios problemas en su salud y en su bienestar. Es importante reflejar en los años 70, y les decía lo mismo cuando hablábamos del área cultural, tanto la explosión de las organizaciones postdesarrollistas. Esto no quiere decir que antes no, igual es una lucha, pero recuerden que hasta los años 70 nosotros revisábamos una guerra fría
y antes de eso todas las guerras mundiales que se habían protagonizado. Y claro, las muertes, la impotencia en el mundo al respecto de ver cómo las identidades se van perdiendo y al mismo tiempo una relación directa con la afectación a la naturaleza por los procesos de extractivismo. Y que en los años 70, como les decía, igual que se produjo la explosión a nivel del rescate de la cultura, ya no como parte solamente del desarrollo, sino como sostenimiento de la sociedad, a la vez también estalla si se quiere, ánimo de concienciación ambientalista, en conjunto con asociaciones y organismos que se han dedicado al estudio y a la protección. Pero, por supuesto, tampoco esto ha parado el agotamiento y la contaminación, porque el proceso ha continuado. Los desastres naturales como accidentales han provocado la contaminación permanente del aire y del recurso del agua como elemento vital. Finales del siglo XX y XXI, importante porque se desarrolla un fomento de la información gracias también al proceso de comunicación mundial que hemos ejercido a través de las redes sociales. Y esta información de alguna manera quiere advertir a las poblaciones con respecto a los comportamientos que hemos mantenido frente al ambiente y que podamos desde la sociedad civil denunciar las acciones irresponsables y también alertar a las autoridades gubernamentales. El derecho ambiental se fortalece desde un carácter más multidisciplinario, no solamente ya para protestar al respecto de las actuaciones nocivas frente a la naturaleza, sino para establecer políticas públicas que vayan ejerciéndose desde muchas concepciones filosóficas, científicas, sociológicas, antropológicas, desde los ámbitos políticos, lógicamente, desde el mismo derecho, desde la legislación, desde todos los ámbitos que puedan intervenir para empezar a provocar más ejercicio de políticas públicas, prevenir, reparar, atenuar todas las conductas agresivas que hemos llevado en contra del derecho de la naturaleza. Porque el derecho de la naturaleza se empieza a fortalecer como un derecho intrínseco y permanente que siempre ha tenido y que no lo hemos querido ver. Entonces empieza de esta manera a regularse ya la relación del hombre con la naturaleza y entender de que tenemos elementos comunes, pero que lamentablemente han sido tratados de una manera bastante separada. Ello, retrocediendo a la vez un poco, la conferencia de Estocolmo en 1972, rescata el derecho del ser humano, pero a la vez también su deber. El derecho a vivir en un ambiente sano, siempre y cuando se sume el deber de proteger y mejorar el medio ambiente con políticas institucionales medioambientalistas, para lo cual las legislaciones tenían que cambiar. Nuestras legislaciones, específicamente constitucionales, tenían que ser más específicas con respecto a esta protección de la naturaleza, que a la vez también, superado esto, se puede solventar los derechos del ser humano. La Cumbre para la Tierra en 1992 ya hablaba sobre la protección del medio ambiente y la administración del recurso natural, instando a los gobiernos a que analicen estos indicadores sociales como la pobreza, como la desigualdad, como el subdesarrollo, el problema del bienestar y demás, y empiece a trabajar en su administración, pero fijando sus ojos en la adecuada administración del recurso natural, ya no como un elemento y aspecto débil, sino súper fuerte, ¿sí? Y cuando se lo observa desde un ámbito súper fuerte, entonces empezamos a provocar a conceptualizar y reconceptualizar nuestra relación con esto. Y por lo tanto, en esa administración del recurso natural, observa una cantidad de elementos para atenuar las fallas del mercado frente a esto. Que han habido fallas del mercado que han provocado externalidades y muchas externalidades negativas. Entonces hay que administrar,
de tal manera que el fomento de políticas públicas estén establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y que los gobiernos autónomos descentralizados trabajen denodadamente por ello. El Protocolo de Kioto, otro más, que ustedes lo habrán escuchado en 1997, en él pues se expresa la necesidad a nivel como concienciación desde la Organización de las Naciones Unidas, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que debían ante todo ser el aspecto central de análisis de los países más grandes, de los países desarrollados o centrales. Y que miren que este protocolo de Kioto no es que entró en vigencia a partir de 1997, sino años posteriores, y se cumple una primera vigencia y luego se cumple una segunda vigencia hasta el 2020. Sin embargo, se denuncia también que en los últimos 5 años, en los últimos 3 años, países centrales no han asistido a la Organización de las Naciones Unidas y a estas reuniones para reflejar las propuestas y las políticas ejercidas para reducir esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí en Latinoamérica, me parece que estamos como segundo o tercer país que, de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestra proporción poblacional, emitimos más emisiones y provocamos más emisiones de gases de efecto invernadero por los procesos de carbonización en que nos hemos encontrado. Algunos convenios como el de Basilea, Diversidad Biológica, Convenio de Viena, que han promovido acciones para mejorar las movilizaciones y también en esas movilizaciones provocar mayor control en las zonas fronterizas y observar una cantidad de problemas existentes entre frontera y frontera, uno de ellos los desechos peligrosos. También con ello darle mayor valor intrínseco, como les decía, a toda la diversidad biológica existente, genética a la vez, y que está en un elemento interdisciplinario, porque se trabaja desde la ciencia, desde la cultura, desde lo paisajístico, desde lo estético. Y algunas otras, como por ejemplo el de Viena, también bueno, el de París más bien ha trabajado más con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero han trabajado tanto el Viena como el de París también con enfrentar a través de algunas medidas la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Prevenir más esta destrucción y evitarla. Tenemos el CITES también. Bueno, el CITES significa Control sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas, tanto de flora como de fauna silvestre. El Acuerdo de París, lo habíamos mencionado. El Acuerdo de Escazú es uno de los últimos que fue promovido por Chile, donde se implementaban pues, los derechos a la información y a la participación en los asuntos ambientales y también a la protección de aquellas personas y organizaciones que se encargan de velar por la naturaleza y su biodiversidad. En el 2019 enfrentábamos todos los procesos del cambio climático y el PNUMA, este es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quiere fortalecer junto a todos los países todo este proceso de mejoramiento de nuestro ecosistema terrestre y marino, tomando en cuenta en este último el nivel de contaminación de plástico en las zonas de los ríos, que estos a la vez generan alteración en los océanos. Y empezar desde la parte de los ecosistemas terrestres también a cuestionar la situación de la pérdida y degradación del hábitat, del suelo en sí mismo, el problema del narcotráfico de especies, ¿sí? Y la sobreexplotación también, la caza furtiva, la tala ilegal a la vez de los bosques, el comercio ilícito, porque a través del comercio ilícito millones de dinero se mueven en el mundo. En cuanto al comercio ilícito de la fauna, sobre todo. 2020, COVID-19, que aparece en este escenario. Al inicio entre los meses
marzo, abril, mayo, junio, se lanzaba una información, unas cerradas, otras certeras y otras desde las instituciones establecidas para ello, información sobre la reducción del dióxido de nitrógeno y de carbono en el mundo, que ha sido promovido por las industrias y las fábricas, ¿no?, de muchos países. Y se empezó a observar cómo va desplomándose la contaminación. Sí, se reducen las emisiones de carbono y aparte de ello, pues recuerden ustedes también que China empieza a prohibir ya el comercio de la fauna silvestre por efectos de que una de las causales, o la causales, era esa forma de actuación entre el ser humano muy regular con la fauna en su país. Entonces, si es verdad que se toman ciertas medidas y como también se observan ciertas consecuencias, ciertos efectos, entonces se puede hacer claramente una comparación de todas las actuaciones que tenemos desmedidas e irracionales y que en un momento en que nos podemos distanciar, en un momento en que el ser humano no tiene una relación directa donde presiona el planeta, hay efectos positivos. Pero también hay efectos adversos y algunos de ellos es justamente el uso de los aspectos que nos permiten cuidarnos, como tapabocas, como plásticos que se utilizan cada vez más por efecto de la pandemia y que revisaremos posteriormente también. Ya habrán publicaciones al respecto y resultados certeros de cómo ha alcanzado también niveles de contaminación por efectos del uso de material para prevenir esta enfermedad. El fundamento legal en favor de la naturaleza, observemos el artículo 395 rápidamente, cuando hace referencia en nuestra Constitución de una política ambiental transversal. Cuando digo transversal hace referencia a que no solamente es el Estado quien trabaja, sino las organizaciones, los niveles de gobierno, la sociedad civil y quienes son tutores de la naturaleza o son considerados como los cuidadores y protectores de la naturaleza. Aquí tenemos a las organizaciones territoriales, que están referidos más como a los grupos étnicos en el país. El artículo 396, 415, donde abarca aspectos de la flora, fauna, suelo, aguas y otros, ¿no? Bueno, en estos artículos se hace referencia a estos temas de controles, el manejo pues de los impactos ambientales, algunas políticas de protección, los tutelares, en este caso tutores como el Estado y a la vez las organizaciones territoriales. En el artículo 407, recuerden que en algún momento lo habíamos referido, nos habla sobre la prohibición de la extracción de recursos naturales no renovables en las áreas protegidas e intangibles, y esto parece así muy expreso, ¿verdad? Esta es una constitución expresa, específica. Sin embargo, recuerden que también habíamos reflexionado que este mismo artículo conlleva también una declaratoria por parte del Ejecutivo de poder explotar, sí, de poder extraer los recursos naturales, de topar estas áreas protegidas siempre y cuando lo fundamente bien y la Asamblea así lo considere. Y una tercera parte también es la llamada consulta popular, siempre y cuando viera necesario la Asamblea. Entonces vemos que este mismo articulado, que es un punto también de discordancia y un punto en el que las organizaciones ambientalistas protestan frente a ello, porque es un artículo todavía bastante ambiguo, ¿sí? Entonces no hay claridad. Artículo 71, sí, establece los derechos de la naturaleza o de la Pachamama. Esto le da un valor muy significativo también a la Constitución, o la Constitución le da un valor muy significativo porque es una de las pocas constituciones en Latinoamérica que establece los derechos de la naturaleza. 14 que habla sobre el derecho para vivir en un ambiente sano de los ecuatorianos, siempre y cuando también se complementa con el deber de cuidado. Teorías que fundamentan la Constitución Verde, quise tomar en cuenta la ecología profunda. Esta es una de las teorías que cuando se fue construyendo la Constitución del 2008 se estableció y habla sobre que se sostiene que la vida en la Tierra tiene valores en sí misma. Cuando se hace referencia a esto, son aquellos valores intrínsecos que les digo.
que no son otorgados, que no es que hayan sido otorgados gracias a un Estado o una sociedad, no, ya los tenía, los mantenía la naturaleza en sí mismo, solamente que hemos vivido tan separados de ellos, el Estado tan divergente con ellos, que no se lo reconocía. Y bajo este aspecto se rompe esa postura antropocéntrica que hemos todavía mantenido y hasta el día de hoy ha prevalecido, porque se ha dado mayor ejercicio a aquellos valores instrumentales y no a los valores no instrumentales. Cuando hablo de los valores instrumentales me refiero a esta relación de intercambio de explotación de nuestro recurso natural por obtener un beneficio económico. Los valores no instrumentales, en cambio, están referidos a aquellos procesos educativos, procesos y valores y principios que vamos teniendo en la sociedad frente a la naturaleza. Entonces, el valor de la naturaleza es bastante independiente de la utilidad que incluso pueda tener para el ser humano. La ética de la tierra, otra teoría, habla de la valoración y protección de la integridad de los ecosistemas como conjuntos complejos. Nuestros ecosistemas urbanos, rurales, sistemas terrestres, marítimos, marinos, aéreos, son complejos. Son complejos porque la diversidad existente es llamativa y nuestras formas de interrelación también lo son. Todo lo que sucede en la naturaleza extrapolado a la sociedad es muy parecido, como el mutualismo, ¿sí? Y los actos de interrelación que se promueven desde estos ecosistemas son muy reflejados a lo que sucede con la sociedad civil. Y cuando ésta entra en un proceso de destrucción y de desequilibrio, pues fácilmente se deteriora. Lo mismo sucede en el campo de la naturaleza, como les digo, en el campo social. La ecología de la restauración que también sostiene esta Constitución, nos habla de la asistencia en la recuperación de los sistemas ecológicos, rehabilitación ecológica, para evitar todo ese deterioro. Va a incluir todos los mecanismos para remediarlo, para recuperar aquellos sitios que han sido determinados y declarados como contaminados. Y a la vez, cuando se hace esto, se atiende a la sociedad, se atiende al ser humano. Cuando no se atiende a la naturaleza, también nos separamos de colectividades. A la vez, esta ecología profunda rescata los pensamientos, o es rescatado por el pensamiento de los pueblos originarios, es decir, darle esa valoración implícita de la naturaleza ha sido todo un proceso de emancipación y de resistencia que también ha sido promovido por los grupos étnicos en el Ecuador, que hoy tienen más representación que nunca, que hoy a través de sus propuestas y necesidades quieren seguir rescatando este valor implícito de la naturaleza. Y ellos a la vez, como parte de esta fundamentación, este enfoque indigenista, denuncia todas las ideas que justifican la explotación de la naturaleza. Aquellas ideas de crecimiento económico, ¿sí?, de distribución económica que no se ha reflejado realmente para los grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria. Y que ellos a la vez denuncian la opresión y marginación de los pueblos indígenas. No se puede hablar de interculturalidad cuando todavía o no se ejerce la interculturalidad cuando explotamos, ofendemos o no entendemos con nuestra percepción adecuada a la naturaleza y a todos sus beneficios. Entonces, lógicamente, son dos violaciones que se hacen al mismo tiempo de quienes son dueños del suelo, que están cada vez más resistiéndose a aquel que, en esta Constitución sí hace relación a lo que les voy a decir, aquel que es reflejado como dueño del subsuelo, que es el Estado. Entonces sigue la coyuntura muy compleja entre ambos grupos. ¿Quiénes son considerados los dueños del suelo constitucionalmente? ¿Con quién es considerado el dueño del subsuelo, que es el Estado? Por eso el Estado establece la explotación y este proceso extractivista
disgustan mucho aquellas agrupaciones que no son ni siquiera consultadas y que recuerden ustedes que el artículo 57 establecía que uno de los derechos colectivos es al menos ser consultados para que se promuevan acciones en favor también de las organizaciones que se encuentran en ese lugar, porque las zonas que explotamos justamente son lugares donde viven comunidades. Pero ¿cuáles son los resultados en favor de ellos? O de alguna manera, ¿sí? El reconocimiento valorativo, incluso y económico, para que ellos enfrenten su situación o dónde se les ubica. Entonces, vemos que estas dos violaciones van a la par. En la fundamentación de la Constitución del 2008 se establecieron también algunas posturas convencionales, ¿no? Todavía existentes, la riqueza de las especies que tenemos, nuestra biodiversidad es infinita, con una belleza escénica también impresionante en pro de la protección de especies, pero a la vez que esto refleje beneficio económico. Y una postura nueva, una postura biocéntrica, que va a establecer ya y a romper algunos criterios que hasta aquí hemos llevado en la relación con la naturaleza. ¿Sí? Y que produjo, en nombre del desarrollo moderno, que explotáramos desmedidamente y consumiéramos irracionalmente y destruyéramos nuestro entorno. Pero cuando tenemos una percepción más biocéntrica, entiendo que no soy dueño de este lugar, sino más bien parte de este lugar. La próxima semana, pues, analizaremos más sobre este tema. Propuesta fundamental en la Constitución Verde, pues, promover sistemas de conservación de la biodiversidad y áreas protegidas. ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, profe. Bien. Bueno. Cubriendo superficies mayores con altos niveles de interconexión que permita la sobrevivencia, si lo queremos decir, ¿no? De la vida silvestre, tanto faunística como flora. Y, de hecho, permite a través de estos niveles de interconexión la subsistencia y la sobrevivencia de nuestros colectivos territoriales. También empezar a percibir ya no a la naturaleza como capital natural. No quiere decir que este tema y este concepto sea complejo. El capital natural es considerado como todo un contenido de importancia y beneficios, pero el para aquí cambia, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el interés para seguir pensando en que la naturaleza es todo con un capital natural? Pero ¿para qué? Para solventar, como les decía hace un momento, necesidades o ansiedades, intereses y sin reflejar realmente su remediación. Esto es un punto grave. Entonces, pasar de esta concepción del capital natural a patrimonio natural es el ejercicio del biocentrismo, porque nos vamos a permitir tener una nueva relación con la naturaleza, rehabilitar y restaurar los ecosistemas degradados por la acción humana, provocando su remediación ambiental, su recuperación, su restauración. Sí podemos hablar de la sustentabilidad. Sin embargo, esto no implica una naturaleza intocada. La naturaleza va a ser tocada. Sí, de hecho, para nuestras zonas agrícolas y la producción agrícola, la naturaleza es atendida. No obstante, la forma como nos relacionamos con ella es la que tiene que ser analizada, y el momento en que esta es también tocada, ¿qué es lo que se va a hacer para recuperarla, para remediarla y también para atender a los requerimientos de las colectividades territoriales en esos lugares? No acepta la alimentación de un consumo suntuario exagerado, en vano, ¿sí? Un consumo que no se cree tan necesario para la sociedad civil, y no se acepta la acumulación de capital, que es percibida desde un mercado más concentrador económico. Entonces, esto es lo que implica la perspectiva biocentrista, que, como les dije, lo veremos la próxima semana. Rescatar que el Ecuador, dentro de su objetivo 3 de garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, va a lograr que el Ecuador use, pues, ese intento sustentablemente sus recursos naturales.
Dos ejes importantes de este objetivo 3, fortalecer el régimen de protección de ecosistemas naturales y los servicios ambientales, como promover el uso eficiente de los recursos naturales. Para esto, aún en el Ecuador y el Estado es demandado por ser un Estado extractivista, ¿sí? Visto desde la percepción estatista socialista y visto desde la percepción capitalista. Desde ambas situaciones dentro del desarrollo son observados como dos ideologías que todavía no caminan en pro de proteger su medio ambiente, sino que todavía están enlazados a estos procesos de extractivismo. La minería se vuelve uno de los elementos más importantes para el Ecuador en este momento, después del petróleo. Bueno, y que se vuelve también un desafío para otorgar licencias ambientales. Hoy la minería en el Ecuador se quiere establecer como una minería ambiental. La pregunta es, ¿hasta qué nivel sí sería una minería ambiental? Que cuide de todos los aspectos inherentes a la naturaleza. Y claro, es un poco incoherente hablar al mismo tiempo de explotación y cuidado del ambiente. Al menos, como les digo, si la naturaleza tiene que ser tocada para extraer los beneficios los elementos minerales que se requieren y no minerales para la sociedad, siempre y cuando notemos sus efectos y cómo se va a enfrentar desde las mismas concesionarias esos costos de remediación. Bueno, desde lo forestal que se ha venido haciendo en el Ecuador, decomisado la madera, reforestado con los planes de los gobiernos autónomos descentralizados, la mitigación de los incendios, desde la biodiversidad, los decomisos de plantas, el rescate de especies animales por efectos del tráfico y la realización de investigaciones. En las áreas protegidas, visitas y mejoras a instalaciones de reservas, capacitaciones técnicas, ambientales y sociales, el manejo de desechos en áreas protegidas y, por la contaminación, otorgamiento de licencias ambientales y control ambiental. Respecto a la gestión de desechos por las instituciones, el manejo de desechos lo promueven los gobiernos autónomos descentralizados, pero también aquí intervienen las instituciones y la sociedad civil. Desde las instituciones de educación superior hay procesos de gestión de desechos y sobre todo porque hay facultades que tienen desechos por los procesos desarrollados. Esas es igual las preguntas que nos haríamos desde la entidad pública y que aún falta mucho por hacer desde el mismo hecho de conocer un plan de gestión de desechos en una institución como elemento básico de comportamiento institucional. La tendencia de los gobiernos, ustedes lo van a ir leyendo, esto se los dejo más bien para que lo lean. Algunos retos en el Ecuador, y con esto quiero terminar: enfrentar la deforestación. Esto estaba establecido, los retos a 5 años del Ecuador, desde el 20 al año 25. Esto es lo que se quería intentar al término del año 2019. Y vemos deforestaciones aún permanentes en provincias de Esmeraldas, en Zamora Chinchipe, porque la tasa de deforestación anual es bastante alta, en millones de hectáreas. Y sobre todo porque se provoca el deterioro de la superficie forestal, es decir, empieza el subsuelo a mal funcionar. Se tala los bosques y se pierde también las especies de flora y fauna. Si bien es cierto, hay algunos voluntarios para cuidar los bosques y también se los incentiva, pero también es cierto que por ejemplo, por efecto de la pandemia, sí, el proyecto de sociobosques también ha tenido un problema actual, como son los despidos. Y claro, no hay el personal necesario para seguir apoyando a este cuidado y a esta protección. Otro de los desafíos, las actividades extractivas y la gran agroindustria, empieza a expandir cada vez más las actividades extractivas. Después del petróleo ya he mencionado pues a la minería. Si bien es cierto, hemos sido tradicionalmente pequeño país petrolero, pero la minería también viene creciendo a gran escala. Recientemente
tuvimos las elecciones y con ello pues en la provincia de la Suay también tenían que elegir la sociedad frente a la prohibición de la explotación mineral metálica, ¿sí? Metálica, en algunas zonas o cercanas a algunas zonas hídricas, y que mucha gente, o el 90% de lo que entiendo, se pronunció en favor a la vida y en contra de esta explotación. No obstante, los procesos ya concesionarios han continuado y los procesos de exploración también, así que personal o de algunas instituciones han manifestado que pese a este pronunciamiento social, se continuará con los procesos de exploración minera. Si bien es cierto, entonces la naturaleza ha ganado derechos y también han llegado a los discursos gubernamentales, pero también se sigue acelerando la extracción. A nivel del Parque Yasuní también ha sido otro de los desafíos en estos 5 años que debería enfrentar el próximo gobierno sobre el Parque Yasuní. El Parque Yasuní, ya que en el 2018 el grupo Yasunidos quería o quiso provocar una consulta que no se ha logrado promover y sin embargo ya en el 2019, recordarán ustedes, ellos querían consultar a la sociedad de cómo sobre ampliar la zona intangible para los pueblos no contactados o que se encuentran en aislamiento voluntario. Y recuerden ustedes que cuando hablábamos de sectores productivos, ya en el 2019 se declara aumentar justamente ese espacio, ¿sí? No obstante, las organizaciones demandaron para el 2020 empezar con otra o establecer una nueva consulta. Y radicaba en que se explote sobre el petróleo o se deje el petróleo en el subsuelo. Sin embargo, por efectos de la pandemia, entiendo que esto no ha dado mayor curso y esperemos ver qué sucede. Pensar en el agua también es pensar en cómo el Ecuador está haciendo el tratamiento del agua, el tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo. Sí, y sobre todo en las principales ciudades. Si hablamos de Quito, si bien es cierto, recibe desde los páramos y lleva un proceso de potabilización, digamos que adecuado, pero Quito a la vez bota al Machángara, ¿sí? Y con esto también hablamos de otros aspectos, la contaminación por plástico en los ríos que a la vez promueven su salida a los océanos. Y la consulta popular para decidir sobre los territorios, lo que les decía hace un momento, la situación de promover la identidad cultural a través de procesos interculturales va de la mano también con el pronunciamiento frente a la protección de la naturaleza. Porque en el artículo 57 se establece que para que el Estado explote un recurso natural que se encuentra en el subsuelo, tiene que promoverse a través de las codecisiones con los dueños del suelo, las personas que se encuentran ahí y los territorios establecidos en esos lugares. Entonces, eso es lo que quieren ellos, que sean parte de las decisiones tomadas con el Estado. Hasta ahí, jóvenes. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a llegar en este, no sé, me parece que me falta uno, no, hasta ahí. En el tratamiento de este tema, si hay alguna pregunta. De mi parte, recordarles, por favor, que el día de mañana ustedes deben entregar un trabajo, ¿sí? En grupo sobre los 5 argumentos en base a las 5 afirmaciones, no se olviden. Dayana, por favor. Profe, estaban revisando el documento y, digamos, mi afirmación habla sobre la modernidad líquida y en el plan nacional no se trata ese tema, pero encontré un archivo donde, no en el aula virtual, pero ahí habla sobre la cultura de la modernidad líquida en el mundo. ¿Podría usar ese artículo?
Es lógico, cuando hice referencia al Plan Nacional es porque ahí van a encontrar algunas afirmaciones, pero no quiere decir que sea el único documento sobre el cual usted tenga que hacer referencia. Entonces, la modernidad líquida está bienvenida en este espacio, ¿sí? Porque ese es un problema, este momento social de nuestro Estado y de nuestra sociedad. Entonces, en la modernidad líquida, recuerde que usted va a escuchar mucho de Bauman, que es uno de los precursores y más investigadores sobre este tema, así que mejor, mucho mejor todavía. Muchas gracias, profe. Y eso debo citarlo, ¿verdad? Al final del trabajo. No se olviden que todo trabajo tiene que llevar referencias o tiene que llevar citas. Muchas gracias. Ya. Bien, la próxima semana, el próximo día miércoles, que es 3 de marzo, ¿verdad? No estoy mal, 3 de marzo, ustedes tienen una prueba de control sobre biocentrismo. Recuerden que las páginas las pueden encontrar en su guía de aprendizaje o en el aula virtual. A ver, creo que ya les había dicho, ¿no? Me parece que ya les dije. Entonces, no se olviden de eso. Y nada más de mi parte, chicos. Con esto me despido, por favor. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Que les